Mi nombre es Juan Paredes, soy su facilitador en la cátedra de Derecho Civil y Bienes. Esta va a ser la unidad temática número 4 y correspondiente al último tema de esta materia. Eh, ¿Qué se va a analizar en esta unidad temática? Se van a analizar dos temas. El primero es el correspondiente a la comunidad dentro del ordenamiento jurídico venezolano y el segundo, el derecho de posesión. Nada más que acotar, empezamos. Vale, con respecto al término de comunidad, el mismo se refiere a la situación en la que dos o más personas tienen un derecho de propiedad conjunto sobre un bien. Este derecho se conoce como comunidad de bienes y se encuentra regulado en el Código Civil venezolano en los artículos 515 y 520 al 529. Una comunidad es una situación en la cual dos o más personas poseen un derecho de propiedad sobre un bien o sobre una mancomunidad de bienes. Téngase como ejemplo una comunidad hereditaria, en el caso de las sucesiones, o en el caso, por ejemplo, de los matrimonios, una comunidad de gananciales en las cuales existen distintas personas que poseen una porción o un porcentaje de propiedad sobre un cúmulo de bienes. El objeto de la comunidad puede ser cualquier bien que pueda ser poseído en común, como una casa, un terreno, un vehículo, una obra de arte, entre otros. Es importante destacar que cada uno de los copropietarios tiene una parte indivisa del bien, es decir, una porción del bien que no puede ser identificada físicamente y que se encuentra en comunión con las partes de los demás propietarios. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que el objeto que la comunidad siempre va a recaer sobre bienes, ¿no? Entiéndase bien, aquello que puede ser utilizado y que tiene una relevancia en materia jurídica, en materia legal y que también puede presentar un rédito económico. ¿Cómo se materializa? Se materializa a través de porcentajes. Tenemos unas situaciones en las cuales distintas personas tienen un porcentaje de propiedad sobre eh, un determinado bien. Pero ese porcentaje no está materializado físicamente, está materializado en términos legales. Por ejemplo, es común ver una declaración sucesoral sobre un terreno, son 5 hijos y se establece que cada hijo tiene un porcentaje sobre ese terreno. Gracias. Eh, Sin embargo, dentro de la declaración sucesoral no se especifica qué porcentaje, qué parte de ese terreno le corresponde a cada hijo. Solo se establece que cada hijo le corresponde tanto por ciento. Y esa es la manera en la cual va realizando la comunidad. De igual con la comunidad de ganancial. La comunidad de gananciales en materia de matrimonio. Se establece que van 50-50, ¿no? Pero eso no quiere decir como que de la casa, de esta parte de la casa para allá le corresponde a un cónyuge y de la otra parte de la casa para allá, lo cual, porque eso en la práctica sería impráctico, ¿no? Entonces se establece por términos de porcentaje. ¿Cuánto puede durar una comunidad? La duración de la comunidad puede variar dependiendo de los distintos factores, como el tipo del bien que es objeto de la copropiedad, la finalidad de la comunidad y las disposiciones legales y contractuales que aplican. En general, la comunidad puede tener una duración determinada o indeterminada. Con respecto a esto, existe un principio dentro del derecho que establece que nadie puede estar obligado a estar en comunidad y que la comunidad suele tener enfocada para terminarse en la mayoría de los casos. Por ejemplo, una comunidad sucesoral suele terminar con el momento de la partición de la herencia, ¿no? Si bien no se establece un lapso para realizar esa partición, por la misma naturaleza de los intereses que están presentados en ese tipo de causas, lo ideal es que las partes, o lo común es que las partes suelen solicitar la partición de la comunidad, de la comunidad sucesoral. Con respecto a la comunidad de gananciales, tenemos un tema. La comunidad de gananciales va a existir siempre que exista el matrimonio, que exista la unión estable de derecho. Sin embargo, si el matrimonio o la unión estable de derecho se terminan, el paso siguiente, luego de la sentencia de divorcio, de la declaratoria de unión concubinaria, es solicitar la partición de la misma. ¿Por qué? Porque ya no tendría sentido estar en comunidad si ya el objeto, lo que le dio la causa a esa comunidad se extinguió, en este caso la relación amorosa.
De igual manera, existen comunidades que no son precisamente legales. Cuando hablamos de una comunidad sucesoral o una comunidad de gananciales, estamos hablando de comunidades legales. Con respecto a las comunidades, pero puede existir casos en los cuales distintas personas pueden ponerse de acuerdo y adquirir un inmueble. Con respecto a eso, estarían en condición de copropietarios, porque cada uno tendría un porcentaje de propiedad. Sin embargo, esa sería una propiedad contractual, no legal. Y la duración de esto sería el término que ellos quisieran ponerle, el término en el cual, el tiempo en el cual ellos quisieran seguir en esa relación contractual. ¿Cuáles son los derechos comunes de los derechos de los comuneros? En primer lugar, tenemos el derecho de propiedad. Como ya se ha dicho, la propiedad es un derecho en el cual distintas personas poseen partes indivisas sobre un derecho de propiedad. En torno a esto, cada comunero tiene un derecho de propiedad sobre un determinado bien o sobre una mancomunidad de bienes. Y en consecuencia de ello, pues tienen los derechos propios de un propietario sobre el porcentaje que le corresponde. De igual manera tienen derecho a la administración, es decir, como son distintas personas que van a tener una participación sobre un bien, estos tienen derechos a que este bien sea administrado y a que este bien se encuentre en buenas condiciones, durante el transcurso, durante la existencia de la comunidad. Luego tenemos el derecho de preferencia, y es que, como bien se dijo, a pesar de que una persona no está obligada a permanecer en comunidad, si ésta desea salir, sí tiene que respetar la comunidad, tiene que respetar de que otras personas están ahí y que otras personas estaban ahí desde antes. No puede sencillamente salirse y vender su derecho de propiedad sobre esa parte a una persona fuera de la comunidad. Debería, por términos de mantener la comunidad estable, eh, realizar una oferta a una persona que esté dentro de la comunidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona quiera salir, tiene que ofertar primero su parte a cualquiera de los comuneros. Si después de haber realizado esta oferta, cualquiera de los comuneros rechaza, sencillamente no desea adquirir la cuota parte de ese comunero, esta persona, el comunero, ya estaría libre de poder ofertar su cuota parte a una persona fuera de la comunidad. Luego tenemos el derecho de información y va relacionado con lo que es el derecho de administración. Al tratarse de un bien o una mancomunidad de bienes que vienen siendo administrados por una persona o por un conjunto de personas, este tiene derecho a entender o a saber cuál es la situación actual del inmueble, no solo desde el aspecto legal, sino también del aspecto material. Entender si el inmueble tiene algún problema o está sufriendo algún percance o está sufriendo algún gravamen, ¿no? Entender, tener claro toda esa clase de información, la cual no se le puede ser negada por su propio carácter de comunero. Luego tenemos el derecho al acceso al bien y va relacionado con el término, con el derecho de propiedad del mismo. Y es que, como bien vimos en el tema de la propiedad, el derecho de propiedad viene relacionado con el aspecto del dominio. Y el ejercicio del dominio puede representarse en poder utilizar la cosa, poder utilizar el bien sobre el cual recae el derecho de propiedad. En este caso, por ejemplo, si existen distintas personas que son copropietarias sobre un mismo inmueble, cada una de ellas tiene derecho a poder utilizarlo. Pasa mucho, por ejemplo, con las sucesiones. En las sucesiones, normalmente existe un hermano, digamos que son cuatro hermanos. Normalmente hay un hermano que por cosas de la vida se queda con la casa y le suele restringir el acceso o el tiempo en el cual los otros comuneros pueden estar dentro del hogar. Lo cual está mal. Está mal primero porque todos ellos son propietarios y segundo porque como son copropietarios, tienen el derecho a acceder al bien y a ejercer su dominio sobre el bien. Y por último, tenemos el derecho a impugnar decisiones. Supongamos que existe una mancomunidad de bienes, los cuales poseen una administración determinada, y de esa administración señala una serie de parámetros. Toman unas decisiones en las cuales deciden darle cierto uso a esos determinados bienes o cambiar algunas situaciones y establecer por ejemplo, cambiar el uso de unas áreas comunes con respecto a esos bienes. Y frente a esas decisiones tomadas desde la administración de los inmuebles, puede cualquier comunero impugnar esa decisión. ¿Cómo lo haría? Por medio de un recurso judicial. Pero no todos son derechos, también los comuneros poseen una serie de obligaciones.
Dentro de sus principales obligaciones se encuentra la obligación de contribuir a los gastos comunes, y es que si bien posee el derecho a esperar de que la cosa se mantenga en buen estado, que se encuentre administrada debidamente, también posee la obligación de contribuir a los gastos, y es decir, tiene la obligación de contribuir a los gastos para que la cosa o la mancomunidad de bienes se mantenga y posea un buen estado en el transcurso del tiempo. Luego tiene la obligación de conservar y mantener el bien. Si bien el comunero tiene la obligación de utilizar el bien, tiene el derecho de poder utilizar el bien y tener acceso al bien, también tiene la obligación de conservarlo y mantenerlo para poder no generar un gravamen en el derecho de propiedad de los otros comuneros. Luego tenemos la obligación de respetar las decisiones tomadas con relación a la administración del bien. Y aunque éste tiene el derecho de poder impugnar esas decisiones, tiene en principio también la obligación de tomar de respetarla. Si no desea impugnar esa decisión, debe acatarse y después no puede oponerse porque ya sería la decisión tomada directamente desde la administración del inmueble. Luego tenemos la obligación de informar sobre cualquier situación que afecte el bien. Si existe un comunero que se encuentra en la posesión del inmueble y los otros comuneros no se encuentran en esa posesión, este está en la obligación de poder informar, de deber informarles a los otros comuneros cuál es la situación del inmueble, o si este bien posee algún problema, o si es víctima de un gravamen, o si posee alguna situación que pueda afectar su valor o su utilidad. Luego tenemos la obligación de no realizar actos que afecten a la comunidad. ¿Cuál sería uno de estos actos que pueda afectar a la comunidad? No respetar la preferencia ofertiva. Poder un comunero que decide salir de la comunidad y decide vender su cuota parte a un tercero que no tiene nada que ver con la comunidad. Esto terminaría afectando a la comunidad. O, por ejemplo, realizar actos que vayan encaminados a generar un detrimento en la utilidad del inmueble. Eso también terminaría afectando a la comunidad y el derecho de propiedad del resto de comuneros. Luego tenemos la obligación de respetar los derechos de los demás comuneros, el cual va relacionado con el punto anterior. Un comunero no puede realizar actos que atenten contra la administración, no le puede privar a otros comuneros con respecto a información del inmueble o con respecto a prestar una mala administración del inmueble o les puede negar el acceso, ¿no? Ningún comunero tiene esa potestades, ningún comunero tiene más. ¿Por qué? Porque todos poseen una cuota aparte. En principio todos tienen derechos iguales, a pesar de que algunas personas pueden poseer un derecho, una cuota parte mayor que otro comunero, todos tienen cuota parte y todos están en igualdad de derechos. Luego tenemos los derechos de los acreedores frente a la comunidad. Frente a este caso, los acreedores tienen derecho en relación a los bienes que son objeto de la comunidad de bienes. En general, los derechos de los acreedores dependerán de la naturaleza de la comunidad y el régimen jurídico aplicable. En general, los acreedores pueden embargar la parte indivisa del bien que pertenece al comunero deudor y solicitar su venta judicial, siempre y cuando cumpla con las condiciones establecidas por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que existe un matrimonio. El matrimonio tiene una comunidad, la comunidad de gananciales. Y frente a esa comunidad de gananciales existen dos personas, ambos cónyuges. Pero uno de estos decide endeudarse. Y frente a esta deuda, el acreedor decide poder ejercer algún recurso para poder hacer valer su acreencia. Sin embargo, digamos que deciden interponer un cobro de bolívares y este cobro de bolívares va acompañado por una por una medida cautelar de embargo. Ese embargo no podría en principio abarcar todos los bienes. ¿Por qué? Porque es un bien que está en comunidad. Sin embargo, de acuerdo con esto, él puede ir contra la cuota parte, la parte indivisa del comunero deudor, ¿no? No afectaría el derecho de propiedad de la otra parte, sino únicamente del comunero que se encuentra en una posición de deudor. Sin embargo, esto depende del tipo de comunidad, si se trata de una comunidad legal o una comunidad contractual, y depende de las situaciones.
pero principalmente esto oferta más que todo a las comunidades de carácter legal, como por ejemplo una comunidad sucesoral o una comunidad de gananciales. No sé si existe alguna duda hasta este punto o alguno tiene alguna acotación. Vale, en vista de que no, procedemos con el siguiente tema, que es la posesión. La posesión va muy ligada con el derecho de propiedad. En principio, los romanos, dentro de su derecho, le daban más importancia a la posesión que al tema del derecho de propiedad. El tema del derecho de propiedad era un aspecto más formalista. Sin embargo, estar en posesión del inmueble se entendía ya como el mayor de los derechos. La posesión es el poder físico que una persona tiene sobre una cosa, con la intención de comportarse como propietario de la misma. La posesión es un derecho real que le permite al poseedor ejercer ciertos derechos sobre la cosa, como el derecho del uso, goce y disposición de la misma, ¿no? Eh, la posesión es es estar en el uso del inmueble, en el uso de la cosa, sin ser propietario, pero comportándose como si lo fuera. En este sentido, en el derecho venezolano existen algunas figuras especiales de posesión, como la posesión precaria, que es aquella que ejerce sin un título que la respalde, y la posesión viciada, que es aquella que se adquiere de manera ilícita o fraudulenta. Por ejemplo, una persona que tiene sus bienes por medio de un uso, de un hurto, un robo, eh, una una invasión, ¿no? Sería una posesión ilícita. Y una posesión fraudulenta, una posesión precaria, es aquella que se tiene sin un justo título. Por ejemplo, una posesión que se está usando en nombre de otra persona. Por ejemplo, un arrendamiento. El arrendatario está utilizando un bien a nombre de otra persona y está reconociendo esa sumisión por medio de un canon de arrendamiento. No posee una posesión legítima. Es importante destacar que la posesión no es lo mismo que la propiedad, ya que la posesión puede ser ejercida por una persona distinta al propietario de la cosa. Sin embargo, la posesión puede llegar a ser protegida legalmente en algunos casos y puede generar ciertos derechos para el poseedor sobre la cosa. Históricamente, la posesión ha tenido mayor relevancia y el paso del tiempo fue generando que el derecho de propiedad tuviera mayor relevancia, a tal punto de que actualmente el derecho de propiedad es considerado el derecho real por excelencia. No obstante, el derecho de posesión es un derecho que también es regulado y que también posee una importancia dentro del ordenamiento jurídico, a tal punto de que se establecen una serie de acciones judiciales para poder salvaguardar los derechos del poseedor en su carácter legítimo o precario. Existen distintos tipos de posesión. Tenemos la principal, la posesión legítima, la cual es aquella que se ejerce de forma pacífica, pública y con intención de señor y dueño de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la posesión tiene que ser ejercida de una forma pacífica, no puede nacer de un hecho violento, como por ejemplo un hurto, un robo o una invasión. Tiene que ser pública. La persona tiene que presentarse frente a la sociedad con el carácter de dueño de la cosa. A pesar de que sea un poseedor, las personas tienen que ser capaces de mirar a esa persona y decir, claro, esa persona vive ahí, esa persona hace su vida en ese lugar. ¿Por qué? Porque él es poseedor y con intención de señor y dueño de la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Utilizar la cosa como lo utilizaría un propietario. ¿No? Aparte de esto, la posesión tiene que ser ininterrumpida para que sea de carácter legítima. No puede una persona vivir una semana y después desaparecer un año y después pretender de que su derecho siga intacto. No, la posesión por su propia naturaleza necesita una continuidad, ¿no? No es como el derecho de propiedad, que el derecho de propiedad, una vez que se protocoliza, una vez que se cumplen una serie de formalidades, el derecho de propiedad sería perpetuo. Este sí necesita de su constante uso para que pueda ser reconocido. También tenemos la posesión precaria, que es aquella que se ejerce de forma irregular, en contra de la voluntad del titular del derecho y sin intención de comportarse como propietario de la cosa. La posesión irregular no genera derechos para el poseedor y puede ser objeto de reclamación por parte del titular del derecho. Con respecto a la posesión precaria, la misma no necesariamente tiene que nacer de un hecho irregular. La misma puede nacer, por ejemplo, de un contrato. Una persona puede ser usufructuaria o puede ser, por ejemplo, arrendataria y puede estar en posesión del inmueble, puede estar en posesión del inmueble, puede utilizarlo y puede utilizar el inmueble durante un tiempo determinado. No obstante, esa persona jamás se va a comportar como propietaria. ¿Por qué?
porque está reconociendo que otra persona es propietaria, está pagando un canon de arrendamiento. Inclusive en el contrato de feteusis, la persona está obligada a cancelar una suma, si bien puede ser poca, a la persona que otorgó ese derecho. Entonces, a pesar de que esa persona está en posesión del inmueble, está en posesión del bien, como está cancelando, como está reconociendo que la cosa no es de ella y nunca va a ser de ella, se está hablando de una posesión precaria y por lo tanto no posee derechos que podría establecer una posesión legítima. Por ejemplo, poseedor precario no podría interponer nunca un interdicto de amparo. ¿Por qué? Porque el interdicto de amparo va únicamente a respaldar la posesión legítima. O de igual manera, por ejemplo, con la posesión precaria no se podría hacer uso de una prescripción adquisitiva. ¿Por qué? Porque la prescripción adquisitiva va encaminada a ratificar, a validar el derecho de posesión con el transcurso del tiempo. Pero se trata únicamente de la posesión legítima, no de la posesión precaria. Luego tenemos los grados de la posesión. En este sentido, podemos hablar de una posesión simple, que es la posesión que se ejerce sin ningún tipo de obstáculo o limitación por parte del tercero, encaminada más que todo hacia lo que es la posesión legítima. Luego tenemos la posesión mediata, que es la posesión que se ejerce a través de otra persona o entidad. Por ejemplo, cuando se posee una cosa en calidad de arrendatario. En este caso, una posesión precaria. Y luego tenemos una posesión irregular, que es la posesión que se ejerce con algún tipo de obstáculo o limitación por parte de terceros, como por ejemplo, cuando se posee una cosa embargada o hipotecada, es decir, una cosa que se posee por una determinada circunstancia, por una situación bastante peculiar. No significa que se posea por un hecho ilícito o por un fraude, sino que posee por una circunstancia especial, como por ejemplo un embargo o una hipoteca, situaciones que están encaminadas, por ejemplo, en ambos casos a poder satisfacer una deuda o una acreencia. En Venezuela, la pérdida de la posesión puede ocurrir por diversas causas, entre las cuales se puede mencionar el despojo, cuando el poseedor es despojado de la cosa por otra persona, ya sea de forma violenta o mediante un engaño. En ambos casos, existe un dolo en sacar a la persona del propietario o el poseedor del inmueble, ¿no? Privarle de ejercer su derecho, de privarle de ejercer su dominio sobre la cosa. Luego también tenemos el abandono y hace referencia a cuando el poseedor deja de ejercer la posesión de la cosa de manera voluntaria y sin intención de recuperarla. Eh, Suele pasar, por ejemplo, con personas que tienen autos viejos, ejercen la posesión del mismo. Sin embargo, existen situaciones en las cuales el carro termina por medio de un choque o por medio de alguna situación inutilizable. Y las personas sencillamente dejan de utilizarlo. ¿No? Algunas personas inclusive ha habido casos en los cuales lo dejan en las carreteras o lo dejan en lugares especiales. No les interesa seguir utilizando ese inmueble, ese bien. O por ejemplo, hay personas que tienen un fondo, ese fondo es muy grande, pero como es tan grande deciden utilizar es una parte y no deciden utilizar nunca otra parte del fondo. En cierto sentido, personas pueden utilizar, han terminado utilizando partes de ese fondo y como decidieron abandonarlo, decidieron ejercer su dominio sobre esa parte del fondo, terminan perdiendo, termina considerándose como un abandono. Luego tenemos la renuncia, cuando el poseedor renuncia a la posesión de la cosa de forma expresa o tácita, ¿no? Podría renunciar de una forma expresa por medio de una declaración jurada o de forma tácita, sencillamente yéndose con su comportamiento. Se entendería que la persona ya no tiene interés de seguir poseyendo el inmueble o poseyéndolo como si fuera suyo. Luego tenemos el vencimiento del plazo, cuando el poseedor pierde la posesión de una cosa que se le había entregado por un plazo determinado, al vencerse dicho plazo. Entiéndase un contrato de arrendamiento cuando se termina, un embargo o por ejemplo, un embargo cuando se llegó al proceso judicial, el proceso judicial fue declarado sin lugar y no habría necesidad de continuar con el embargo. ¿No? O el vencimiento del contrato de fideusis. Serían situaciones en las cuales, frente al vencimiento del contrato, ya no habría lugar a la posesión. Y por último, mediante una sentencia judicial que declara la nulidad o la inexistencia del poseedor, bien porque la misma se encontraba viciada. Luego tenemos los mecanismos de protección, en los cuales se halla
la materia interdictal, que en materia interdictal tenemos lo que es el interdicto de amparo, el interdicto de despojo, el interdicto de obra nueva y el interdicto de obra vieja. En Venezuela, las acciones interdictales son un conjunto de acciones judiciales que tienen como finalidad proteger a la posesión de los bienes muebles o inmuebles. Estas acciones son de carácter urgente y a través de ellas se busca obtener una protección inmediata de la posesión, evitando que produzcan daños irreparables. Como se dijo, se tienen el interdicto de amparo, que es el interdicto que se establece a favor del poseedor legítimo y únicamente a favor del poseedor legítimo, cuando a éste se le es vulnerado un derecho, uno de sus propios derechos, ¿no? Bien sea la posesión del inmueble directamente o bien sea que la posesión que éste tiene se ve perturbada.